Carmen Reyes, vamos a mantener con ella una conversación interesante. En esta casa ha sido un lugar de encuentro. ¡Hola! Un lugar de encuentro de muchísimas personas. Mira, la tercera planta. Vamos a ver la tercera planta. ¿Cómo estás, Felipe? Qué bueno. Estamos grabando y no vamos a hacer. Bienvenido. Gracias, muy querida. Mira ya. Gracias. Mira, ¿Lo cuelgas, lo pones en directo? Salimos en directo. En directo en Facebook. En Facebook. Vale. Y es el martes. Los martes a las 11. Vale. Ya está el primer, digamos, la primera emisión. Y es de ese curso que yo te hablaba, que ¿Y si te que yo lo hacía y que lo quiero transmitir a dos de las voluntarias, enseñarles. Sí. Entonces ella me dice, ay, pero tenemos que aprender para poderlo hacer. Y yo le digo, pues aprende. WhatsApp. Pero mira, el WhatsApp es fácil. Carmen, un camino sinuoso, lleno de vegetación. ¿Qué te inspira este camino? El camino de la vida. Y que lo podemos recorrer disfrutándolo. Porque nos quedamos a veces en que queremos llegar allá y nos perdemos el camino. Es interesante eso. La obsesión con llegar te impide disfrutar. Disfrutar. Y disfrutar para mí es vivir. Me pierdo ver las flores, disfrutar del paisaje, de unos animalitos que veo, de los árboles, de la luz del sol, del aire que me da en la cara, de todo. Nos perdemos la vida. Si no caminamos cada paso, observando y disfrutando, que es vivir. Carmen, ¿qué tiene que ocurrir, o qué nos tiene que ocurrir a las personas para sentir ese pensamiento que tú estás expresando? Las personas, sin darnos cuenta, porque no somos conscientes. Y lo digo para que no nos... las personas que nos ven o nos escuchan, que sean conscientes de que el camino, la vida, ¿qué nos pasa a nosotros? Que no existimos para nosotros mismos, que vivimos nuestra vida a través de la vida de los demás. Entonces hay que parar y encontrarnos a nosotros mismos. Pero aparece un miedo, como si dentro de nosotros hubiera algo terrible o algo que nos va a asustar. Y eso no es una mentira. ¿Y quién nos miente? Un pensamiento. Por lo que dices, da la impresión de que tenemos como dos o tres personajes, doble personalidad o muchos personajes en nuestra... Digamos que tenemos muchos personajes y en ocasiones, y lo digo con humor y con amor, una cháchara mental de tal magnitud que no nos deja ni dormir. Es como diferentes personajes, uno hablando con otro, vamos a decir el juez, con el crítico, con el saboteador, con el niño bueno, con el otro que tiene miedo a dar un paso en la vida. Imaginemos eso, no nos deja dormir.
Y luego las cositas que cogemos de los demás. Entonces, con tanta gente en la cama, ¿quién puede dormir? Eso es interesante. Con tanta gente en la cama, ¿quién puede dormir, verdad? Estamos agobiados, apretados ahí. Sí, cada uno opinando de una forma distinta, ¿no? Sí, señor. Cada uno jalando de la sábana, ¿no? Es que si Esteban, tú lo conoces bien y lo hemos compartido tantas veces, que en realidad la vida hay que tomarla con mucho humor y con amor, pero el humor no va en detrimento ni de nosotros mismos ni de los demás. El humor es reírnos de nuestros propios rollos, de nuestras propias historias o de nuestros propios personajes. El humor entonces hay que colocar, dentro de esos personajes, colocar a un humorista dentro de esos personajes, ¿no? Para disuadir de alguna manera los malos rollos de los demás, ¿no? Bueno, también, no sería mala idea. No sería mala idea. Pero ese humor del que yo hablo no sería un personaje, porque el humor y el amor parte de nuestro verdadero yo. Yo lo he hecho muchas veces, pero cuando uno dice yo, señala aquí, nadie señala aquí. Señalándonos aquí al alma, nos tocamos mire qué cosa más bonita tenemos aquí, ¿verdad? Sí. El pompón ¿cómo se llama? parece un pelusín de estos de un ratoncito, ¿no? Curioso. Esto nos permitirá escucharnos mejor, aunque a veces hace alguna jugadita, ¿eh? Como todos los bichillos, ¿sabes que hacen alguna jugadita? Oye, hablando de bichillos, Carmen, a veces nos calificamos los seres humanos de que somos un poco bichillos, ¿eh? ¿Qué somos? Un poco bichillos. Ah. ¿Eh? ¿Tú qué opinas de eso, Carmen? Bueno, es que eso es parte de los personajes, Uh-huh. ¿no? Y después resulta que aparte de los personajes que están en nuestra cabecita, que digamos que es una zona del cerebro que guarda la memoria de todo lo vivido, resulta que también tenemos dentro un niño travieso o un adolescente, digamos, rebelde. Y ese sale inconscientemente y se hace presente. Y ese es el bichillo del que tú hablas. En ocasiones nos sale una parte nuestra que está escondidita ahí como en un sótano ahí, porque lo hemos vivido, y tampoco hay que ponerle mayor cosa. Lo hemos vivido, hay que aceptar también esa parte nuestra, que a veces no nos gusta cuando sale, pero decir, bueno, eso también soy yo, pero no pasa nada. Voy a darle amor también a esa parte mía, que es un poco, digamos, como tú dices, bichillo, que le gusta, o jurungao, a ver cómo brinca, y todas esas cosas, porque esa es la parte nuestra que la hemos desarrollado para poder sobrevivir y para hacernos notar, para que nos vean. De niños en ocasiones no nos tenían en cuenta y teníamos que hacer cualquier cosa o cualquier jugarreta o cualquier disparate para decir, pero muchacho, quédate tranquilo, ¿qué estás haciendo? Carmen, hablas del niño, pero tú que eres una mujer con una dilatada experiencia vital y que hablas desde, yo diría, de la sabiduría que se acumula pues a través del conocimiento y de las experiencias. Pero, ¿quién es esa Carmen de niña? ¿De dónde surge esa niña? Pues esa niña tiene una historia. De principio, esa niña la dieron por muerta en el vientre de su madre. Y eso me costó a mí comprender algo que a mí me ocurría, que me sentía a veces como que me moría y no sabía de dónde venía eso. Y en una meditación observo eso. Esa niña quería vivir y el médico la dio por muerta, porque aparentemente mi mamá había tenido otros abortos y mi madre tenía una tienda en Valle Seco y el médico no volvió más porque ya creía que perdía a la niña, o sea, el feto o el embarazo. Y mi madre me tenía muy bonita ahí sentada en
el mostrador de la tienda. Y dice, doctor, venga acá. Esta era la niña que usted decía que estaba muerta. Caramba. El hombre se quedó, imagínate. Se quedó muerto él. Tanto fue así que se fue hablando solo y me contó mi madre, dice, eso es un milagro, eso es un milagro, eso es un milagro. Entonces yo estoy aquí de milagro. Y eso sucedió tal cual te lo estoy contando. Lo cuenta, fue Valle Seco, el lugar de nacimiento tuyo. Sí, Valle Seco en esos momentos era un municipio pues con mucha vida, ¿no? sí. Con mucha vida, una vida vinculada a la agricultura, a la ganadería. ¿Qué recuerdas de esa etapa de niña? Allí estuve poco tiempo. Luego mis padres se mudaron para Vegueta, después para San José. Y después lo más que recuerdo, en San José lo que recuerdo es que me trillé el dedo chico. Y tengo una imagen del dolor que sentí, que veo a la vecina vestida de marrón y a mi madre, ¡ay, mi niña, mi niña! ¿Qué edad tendrías cuando eso, Carmen? Unos 3 o 4 años. No Ese tenía- recuerdo es imborrable, ¿no? Imborrable. Todavía el dedillo, la uña, es más chiquita que la otra. ¿Ah, sí? Y eso ocurrió allí. Entonces mis padres se mudaron para la isleta, en la Ujú. calle Palmar. Y allí estuve, digamos, bastantes años. Luego asistía al colegio, en la calle 29 de abril. Y luego de allí viajamos a Venezuela. Un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Viajó toda la familia, Carmen. Sí, mi madre, yo creo que eso lo tengo de ella, ¿eh? Aventurera. Ujú. Arrastró por el marido, por los hijos. Ah, fue ella la que tomó la iniciativa. Sí, señor. Curioso eso, ¿eh? Que en esos Mi tiempos madre, eso lo tengo de ella. era bregada, como decíamos aquí Sí, en una términos. canariona y bien plantada. Muy bien. Muy fuerte de carácter. Entonces tiró para Venezuela, fueron a Sí, qué parte. para mejorar la vida, porque en aquella época aquí había mucha escasez, había mucho, digamos, no había una vida muy fácil. Los años 50 posiblemente, ¿no? Sí, exactamente. La época en la que fue mucha gente para Venezuela. Sí. Y recuerdo que era pequeñilla todavía, aunque no tan chica, pero me desarrollé muy rápido, pero fui chiquita hasta los 9 o años, algo así. Y recuerdo que a la llegada a La Guaira, un señor le dijo a mi padre, señor, ¿me deja cargar a su hija? O sea, llevarla en brazos para salir primero con ustedes. Ah, Y sí. mi padre dijo, bueno, póngase al lado mío y lleva a la niña. Qué curioso. Entonces, esas cosas se recuerdan siempre porque yo molesta, porque yo digo, como mi padre le da permiso. Entonces, todas esas cositas. Y luego allí transcurrió varios años de mi vida, volvimos para acá. Y luego, pues, regresamos de nuevo. Y allí surge que me enamoro de un tinerfeño, de un chicharrero. Ujú. En Venezuela, Sí, ya en Caracas, sí. en Caracas, sí. Ujú. En la zona de Sabana Grande. Allí aún continúa en la calle el colegio como Sabana Grande, en medio de Sabana Grande y la avenida Venezuela, la ferretería y materiales de construcción canaria. ¿Eso, la ferretería viene de tu padre o de tu No, madre? O... viene del padre de mis hijos, Ajá. de mi marido. Ujú. Cuando yo lo conozco, él tiene la ferretería. Yo paso por la calle y él se fija en mí. Y está ahí el hombre detrás hasta que me consigue, como dice el dicho. Después tengo una anécdota muy bonita porque luego volvimos para acá y éramos novios. Entonces él viene ya a casarse. Y eso me da risa porque sinceramente ocurre cada cosa en nuestra vida que si uno no las vive dice esto no puede ser. En la calle Juan Rejón estaba el juzgado. Ujú. Era una casita vieja ahí con los escalones de madera y tal. Y un señor muy mayor en una caseta allí.
Y nosotros vamos a informarnos qué había que hacer para casarse. Y entonces el señor dice, bueno, pues rellenen estos dos papeles. ¿Son solteros los dos? Y yo, sí, que yo sepa, él no se ha casado. Yo siempre he tenido esa parte bromista, ¿no? Pues rellené yo misma, muy mandona como mi madre, ¿no? Rellené yo los dos papeles, preguntaba a él todas las cosas y tal, y entramos con los dos papeles, los entregamos, y al ratito nos llama un señor que estaba dentro, y se levanta, nos da la mano y felicitaciones, ya están casados. Y yo dije, miré para él y ahora cómo se lo digo a mi madre. O sea, tu madre estaba enterada, una decisión que tomaste sobre la marcha. Fuimos a informarnos y salimos casados. Oye, pero esas cosas que se ven en esos tiempos es curioso, porque era un casamiento por lo porque civil. Lo que hizo el hombre dentro era el juez, que anotó todo y ya nos dio por casados. Bueno, ¿eso es de película? Es de película, pero es así. Pero así ha sido mi vida, llena de anécdotas por donde quiera que vaya. Bueno. Y yo calladita la boca, caminando para la casa y cuando llego a la cocina de mamá, es que fuimos a informarnos y tal, pero nos casaron. Estamos casados ya. Dice, no, ustedes no se han casado todavía, ni van a vivir juntos, se puso ella, ¿no? Se puso brava. Primero tienen que casarse por la iglesia. Ah, claro. Entonces después vino el matrimonio por la iglesia y viajamos para Venezuela. Ah, te casaste y te fuiste a Venezuela con él. Con él, sí. ¿Tus padres se quedaron aquí? Sí. Ajá. Y allá pues nace mi primer hijo, Esteban, que él ahora vive en Tenerife. Y después, casi un año después, nace Andrés, pero nace aquí en Gran Canaria, porque me vine para acá embarazada, porque no lo pasé muy bien el primer embarazo, y era muy jovencita. Bueno, para hoy día no, pero en aquellos tiempos, 20 años o 21. 20 añitos. O 21, era una niña. Una niña, claro. Hoy día no, pero en aquella época sí, además muy, ¿cómo te diría? Muy sanota, muy criada en la casita y mi madre que me tenía siempre muy protegida y todas estas historias, ¿no? Y luego pues regresamos, nace Andrés, viene su padre, estamos un tiempo aquí, pero después nos vamos de nuevo. Entonces nos enfrascamos en la ferretería. En la ferretería y materiales de construcción que hablaba antes, que aún existe, pero existe por lo menos para alimentar esas familias y que tengan su trabajo. Que siguen explotándola en Venezuela en estos momentos. Sí, exactamente. Está allí. Y bueno, pues transcurre que los chicos crecen, ¿vale? Y a los 10 años me quedo embarazada de nuevo, porque quería tener 3 hijos. ¿Y eso por qué motivo? Porque tenía que venir el artista. Ah, tenía que venir el artista. Que era Felipe Juan. Exactamente. Entonces nace Felipe Juan aquí también, ¿vale? Y luego ya me quedo aquí. Arreglamos, vamos y venimos, pero mi hermano se queda, socio nuestro, se queda a cargo del negocio. Y entonces aquí ya nos dedicamos pues un poco al alquiler de algunas cositas que hemos comprado en el sur y todo eso. Carmen, hablas de alquileres, el sur. En Venezuela hicieron dinerillo y lo invirtieron aquí en la isla, ¿no? Exactamente. Entonces esa fue una etapa, pero anterior ahí, yo jovencilla, antes de conocer al padre de mis hijos y todo esto, estudié corte y confección y con mis padres en Venezuela, que fui niña, allí creé como una especie de fábrica. En aquellos tiempos recordarán que se usaba unos cancanes
Ujú. como, eh, o aquí le llamaban cancán y allá armadores, no sé cuál de los dos lugares ahora mismo me sitúo. Total fue que me llegué a trabajar para grandes tiendas de lujo, les hacía cosas muy bonitas. Y eso fue una etapa de mi adolescencia antes de conocer al padre de mis hijos. Digamos entonces que tu vocación empresarial, en el sentido de emprender, ¿no? Ya lo tenías ahí cuando hiciste adquiriste esa formación de corte y confección, ¿no? Y si vieras tú que en estos días de ahora, que estoy tomando decisiones, que estoy viviendo muchas cosas, se me hizo presente esa faceta solo con 6 o 7 años. Y te diré que en aquellos tiempos mis abuelos no lo estaban pasando nada bien, porque cometieron la cuestión de, digamos, de repartir sus tierras, sus propiedades entre los hijos y que ellos le dieran, mejor dicho, le dieran a él una renta mensual, pero unos cumplían y otros no. Mm. Y yo, como niña, sufría un montón, viendo que mi abuelo tenía necesidades. Entonces él tenía un gallinero, tenía muchas gallinas, y yo, abuelo, ¿y si yo voy y vendo los huevos y te traigo dinero? Y si tú vas a hacer eso, digo, pues claro, abuelo. Entonces me vengo de la calle El Palmar, de la Isleta, que allí es donde vivíamos, y iba tienda por tienda. Y el que me pagó más estaba en la calle de la Naval. Y allí vendí los huevos. Y yo era tan contenta, esa niña, por ir para arriba, para entregar el dinero a mi abuelo. Y así seguí haciéndolo. Entonces, eso de empresaria que Qué tú bonito acabas... eso que acabas de decir, es muy bonito eso. Con 7 años toma la iniciativa, viendo la necesidad de tu abuelo, Sí, toma la iniciativa de ayudarlo y irte a la calle a vender, ya a negociar, a ¿no? Y negociar. además negociabas con el mejor postor. Sí, señor. Y luego el contento de esa niña llevando el dinero para entregárselo a su abuelo. Porque mi niña sufría viéndolo a él pasando necesidades. Porque era una época que lo vivimos los canarios muy mal. Oye, Carmen, en este punto quiero hacer hincapié en una cuestión que me parece importante. Es decir, le dabas valor, te diste cuenta que había que darle valor al dinero. Es decir, porque tu abuelo lo pasaba mal y el dinero para ti en ese momento fue importante. Sí, Porque a veces tenemos esa sensación, quizás yo sea uno de ellos, que no le da como cierto complejo el tema del dinero, lo vemos como un enemigo, como algo que es feo. Sin embargo, tú en ese momento supiste darle valor al dinero sí. para salir de una situación. Para darle alegría a mi abuelo. Y eso me ha acompañado toda la vida. Y me ha hecho, en estos momentos que vivo ahora, me ha hecho decidir de no depender de nadie. Ayudar a todo el mundo, todo lo que puedo, pero llevar a la práctica que primero de pensar en mí y no depender. Porque van ellos a pasarlo mal, pero yo peor. Claro. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, ese que tú hablas del dinero, siempre en la vida me ha ido bienísimo con el dinero. Nunca me ha faltado, digamos, hubo una época que tuve que aprender con relación al dinero porque era demasiado generosa. Y eso fue la época cuando empecé en la asociación, en que pagaba a las personas y no quería que nadie se quedara sin su puesto. Entonces ahí me fui al otro extremo, excesivamente generosa, porque eso no ayuda. No ayuda. No, porque es como el que es excesivamente bueno, no tiene uno que dejar de ser bueno, pero cuando soy buena en demasía, lo demasiado, es porque no soy buena conmigo. Curioso eso, ¿eh?
Entonces me di cuenta que era un aprendizaje de vida. Y en aquel momento no tenía efectivo, no tenía dinero, ni yo ni mis 3 hijos. Pero la vida fue tan amable conmigo que no me tocó las propiedades, pero sí el dinero. Entonces lo que hice fue vender una propiedad y empezar. Pero tenía un aprendizaje ahí, que yo soy generosa y seguiré siendo generosa, pero no excesivamente para facilitarle la vida a los demás y ellos no aprenden sus lecciones de vida. Claro, pero esa es la parte, diríamos, del aprendizaje. El Cuando, término medio. ahí está. Cuando el otro recibe, Carmen, cuando el otro recibe tanto, quizás deja de poner en valor el esfuerzo para Exactamente. resolver su propia vida, ¿no? Sí. Y luego también de lo que tú comentabas con respecto al dinero, que a mí se me ha dado siempre bien. Y el otro que tú hablabas, es porque hay unas creencias que vienen de muy, muy, muy atrás, que el dinero es sucio. Ujú. El dinero es tal, las personas que tienen dinero, yo no sé qué, yo no sé cuándo. Entonces empiezan a tenerle como fobia al dinero. No, el dinero es una energía. Si yo no hubiese tenido dinero, ni siquiera la asociación hubiera existido. Ujú. Ni siquiera este edificio hubiera existido. Cuando hablamos de la asociación, hablamos de la ONG Ada, ADA, sí, que ha estado funcionando 25 años. 25 años. Pero eso no queda ahí, porque 8 años atrás que empecé en este camino, que fue cuando viví unas experiencias, digamos, muy traumáticas en mi vida, porque sentía que lo tenía todo y no tenía nada. Y Oye, Carmen, eso me lo cuentas ahora. sí, ¿Te parece? Vale. Vamos a caminar un poco porque estamos en un momento en el que la reflexión ya empieza a ser un poco más profunda. Vamos a ver, vamos a Indica, seguir. tú eres la jefa de la casa. Ah, ¿Eh? Oye, por cierto, Carmen, este espacio lo has transformado varias veces, me decía Felipe antes. sí, porque de principio fue... eso es otra historia, ¿no? Otra historia. Pero Porque bueno, creé un restaurante vegetariano. también. Y entonces al tiempo vi que era demasiado. Y esto eran las dependencias de los empleados. Ajá. Entonces después se transformó como las oficinas, que Felipe Juan era la persona que llevaba la oficina en aquellos momentos, montones de años, que estuvo como 10 años, ¿no? Por ahí. Y luego, al pasar el tiempo, me viene, yo digo, ¿por qué no se muda la oficina para abajo? Y cuando yo digo, ¿y hago aquí mi casa? ¿Dónde vivir? Sí, sí. Y ahora es el ático. Muy bien, pues vamos a la terraza del ático. ¿Eh? Oye, yo creo que por aquí está bien, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Pues si Ah, quieres. no, ¿sale en la escoba? No, si es que todo eso que estamos hablando sale por allí. Sí, sí, todo lo que estamos diciendo sale por allí. Ah, todo, pues sale en la escoba. ¡Sale la escoba! Qué Mira, bueno. la escoba es un buen símil, ¿verdad? Barrer todo aquello que sobra en nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es que hay una canción que dice, si yo tuviera una escoba, Oye, ¿cuántas cosas barrería? antes lo habíamos dejado en esa etapa tuya en la que estabas en un proceso complejo, complicado, ¿verdad? Antes, previo a montar la ONG. ¿Qué ocurrió en esa etapa de tu vida? En esa etapa de mi vida, digamos, era una búsqueda constante de yo querer, digamos, vivir. Es que no me sentía viva, o sea, lo tenía todo y no tenía nada, en el sentido material, que las personas sueñan con tener una casa en la playa, la teníamos, una casa en el campo, la teníamos, coches, viajábamos, todo, pero yo no era feliz. Yo sentía que me faltaba algo. Y ese algo es que yo no me tenía a mí misma. Vivía perdida de mí misma. Entonces es cuando yo empiezo a buscar. Y sale un viaje a Venezuela en aquel entonces y conozco allá unos grupos de familiares de alcohólicos. ¿Y por qué nombro esto?
porque el alcoholismo aquí en Canarias y en muchos sitios del mundo lo tienen socialmente muy aceptado, pero se vuelve después una adicción donde estropean las familias. Y mi vida se vio afectada por el alcoholismo de mi padre, y luego de mi hermano, y luego como el aprendizaje de mi vida, que también venía por ahí, pues también mi pareja. Entonces encontré los grupos de familiares de alcohólicos, que se llaman Al-Anon. Y allí en Caracas empecé a asistir gracias a mi cuñada, que ella hoy está aquí. Y veo que fuimos de visita, veo en la nevera: Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Y yo me quedé solo con la primera frase. Y yo: Dios, concédeme serenidad, porque yo estaba hecho un lío. Y aquella noche fui por primera vez a un grupo y ya vi que aquel era mi camino. Encontrarme a mí mismo, ser yo quien era realmente, y aceptar también a los demás que vivan sus vidas y acompañarles sus vidas, pero no vivir sus vidas. Entonces ese fue el comienzo. Cuando ya íbamos a regresar para acá, que yo visité todos los grupos que me parecieron allí en Caracas, yo dije: bueno, si esto no existe en Canarias, yo lo voy a fundar. Porque sé que esto es lo que necesitamos muchas personas, encontrarnos a nosotros mismos para saber qué nos pasa y ser quien somos realmente. Y aquí existía y existe Al-Anon. Entonces empecé a asistir, llevaba grupos, entré en la oficina, montones de cuestiones. Llegué a ser la secretaria, me dejaba incluso a Barcelona, conferencias y toda esa historia. Y llegó el momento que la vida otra vez me da otra. Y esta vez es que tenía que dejar Al-Anon y crear algo que ya no solo sea para familiares alcohólicos, sino para todo lo que vivimos los seres humanos. La muerte de seres queridos, lo que nos pasa en la familia, que no nos comunicamos, que estamos hechos un lío con nosotros mismos y ni sabemos qué nos pasa. Y me regalan un libro que era los mismos dos, pero abierto a todo. Pero yo tenía miedo. Yo digo: crear una cosa de esta envergadura, donde tengo que tratar el sufrimiento humano, me entró miedo. Pero yo digo: pero eso es lo que he de hacer. Así que voy a acompañar ese miedo, y que podemos vivir sin sufrir, que el dolor no lo podemos evitar. Nos duele un montón de cosas nuestras, nos duele un montón de cosas de los demás, de lo que sucede en el mundo. Pero tenemos que aprender a comprender lo que es nuestro y lo que es de los demás, acompañarles sus vidas, pero no vivir su vida. Entonces empieza, en aquel momento, con la ayuda de mi nuera, Fela, estábamos y Andrés, y decir: ¿qué nombre le ponemos? Ella dice: pues, una asociación de autoayuda. Dice Andrés: conócete a ti mismo. Y ese fue el primer nombre que tuvo. Pasan los años y vemos que se quedaba corto eso. Entonces es cuando empieza la ONG-ADA, Asociación para el Desarrollo y Autodescubrimiento del Ser Humano. O sea, tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Y ahí pues comenzó. Fíjate, inicia el proceso con relación al alcohol, pero no eres tú la afectada directamente, si no eres tú la que tiene el problema del alcoholismo, lo tiene el entorno familiar. Exactamente.
y lo haces para ahondar, para ver cómo te desenvuelves tú en ese ámbito, y cómo puedes ayudar a los demás desde tu posición. Ese fue el comienzo. Entonces me di cuenta que no podía cambiar a nadie. Ujú. Eso es muy interesante. No podía cambiar a nadie, que tenía que ocuparme de mí. Decías ocuparte de ti, ocuparnos de cada uno de nosotros, ¿verdad? El Sí. agua es energía y estamos constituidos mayormente por agua, ¿no? Brindamos. Brindamos. Y salud para todos, en general, sin excepción ninguna. Así sea. Gracias. Carmen, ¿tú tienes la sensación de no haberte ocupado lo suficientemente de ti? Lo hice durante muchísimos años. No me ocupé de mí misma, ni sabía quién era, ni qué me pasaba. O sea, yo vivía mi vida. Me llegó a pasar una vez algo tan que parece extraño, pero es así. Miraba el DNI y yo decía, ¿y esta soy yo? O sea, como algo fuera de mí. Yo no me reconocía a mí misma. O sea, yo no existía para mí. Entonces, eso fue un descubrimiento tremendo. Y yo, pero entonces, ¿yo quién soy? ¿En qué etapa de tu vida te ocurrió eso? Esa fue una etapa mucho antes de la asociación. Mucho antes. Y la verdad que fue un descubrimiento para mí inmenso. Y luego empecé a hacer cosas que yo sintiera que eso me llenaba, que me hacía disfrutar, que me hacía vivir. Que un poco antes de empezar a grabar compartimos un poquito, que empecé a hacer cursos de meditación, de vipassana, muchos, o sea, de 10 días, de cosas, pero lo hacía es porque yo quería conocerme, yo quería saber qué ocurría dentro de mí. Entonces cuando empiezo a descubrirme y empiezo a darme cuenta que si no me ocupaba de mi vida, me moría. ¿Tuviste esa sensación? Sí. Me sentía morir. Y ahí fue donde yo empecé a hacer cosas independientemente de lo que fuera. Yo lo que quería era descubrirme, saberme, encontrarme, saber quién era y permitirme ser, porque yo no había sido yo había sido todos esos personajes que había creado durante toda mi vida para poder sobrevivir. Pero Carmen, en ese momento, cuando tú estabas en esa reflexión, en esa búsqueda, ¿te sentías sola? Me sentía muy sola y rodeada de personas. Muy sola y rodeada de personas. Sí. Muy sola. Y lo peor de ahí es cuando tú sientes que estás en este mundo y te planteas, ¿y qué pinto yo aquí? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Y encontrarle sentido a mi vida me llevó su tiempo. En ese proceso de hacerte la pregunta, ¿qué sentido? ¿En algún momento pensaste en desaparecer? Sí. Y dejar esta vida. Sí. ¿Llegaste a interiorizar eso? O sea, lo que llamamos suicidio. El pensamiento venía. Incluso una vez casi se materializa. Ahí es cuando yo descubrí que soy mucho más que Carmen, que este cuerpo. Que una energía, llámale como quieras, ese yo verdadero, habló y dijo, ¿y tus hijos? ¿Qué va a hacer de tus hijos?
Y ahí empezó la verdadera búsqueda. Hasta ahí no sabía qué hacer, pero sabía ahí que tenía que hacer algo con mi vida. Y ahí empiezo a vivir experiencias de todo tipo, porque esto nos llevaría días. Entonces, para ir resumiendo, ese encuentro conmigo misma era ocuparme de mi vida y a la vez acompañar la vida de los demás con todo lo que esto conlleva. Ujú. Porque tenemos esas partes nuestras que se responsabilizan demasiado de la vida de los demás, que quiere que todo el mundo esté contento, que quiere que vivan y tengan todo. Y eso de recoger esas partes y dar a su justa medida, eso me llevó años a aprender. Y en ello estoy. De alguna forma, Carmen, entiendo que empezaste a colocarte en el centro de tu propia vida, para desde ahí Salir hacia afuera. Antes vivía de fuera para adentro, para acá, y luego empecé como nacer de nuevo, y he nacido de nuevo varias veces, y uno de mis hijos está aquí presente, que en una de las veces me vi en el suelo, como si todas las compuertas de mi cuerpo se abrieran, y me sentí morir. Y aquello fue también otra experiencia fuera de lo corriente, que si lo digo aquí, sé que la persona que lo ha vivido lo puede comprender, pero la cabecita no va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero llegó la doctora y lo único que me dijo, dice, bueno, le voy a dar Pimperam para los vómitos y la acompaño a la cama. Y esa doctora yo no la he vuelto a ver en mi vida. ujú. Aquel ser llegó. Desde el punto de vista físico, estabas en el suelo, casi inerte, Pero con todas las compuertas abiertas, no me podía parar. y eras consciente de todo eso. Sí, sí, totalmente consciente, que no, mi cuerpo no funcionaba por nada. Tu men- Mareos, vómitos, dolor, de todo. Era una muerte, pero una muerte a lo viejo, a una vida que yo había vivido. Pero luego me suceden otras cosas. Por eso a veces cuando damos talleres y eso, yo digo, hay que morir y seguir viviendo. O sea, morir con el propio cuerpo. Eso es interesante y hay que explicarlo, ¿eh? Yo creo que hay que explicar eso. Morir con el propio cuerpo Sí, y morir para seguir viviendo. exactamente, morir a lo viejo, a lo que ya no te sirve. Y cuesta muchísimo dejar atrás los apegos, las dependencias. Dejar atrás lo que yo no soy para empezar a ser quien soy realmente. Carmen, pero eso cualquiera que lo escuche dice, sí, sí, eso es muy fácil decirlo, pero tú lo has vivido. Es la pregunta que se suele hacerse, ¿no? Tú lo has vivido. Tú estás diciendo que tú lo has vivido. Yo lo he vivido y varias veces, porque me he comprometido con mi vida. Antes hablaba de encontrarle sentido a mi vida humana, pero en mí había algo todavía más fuerte que palpitaba dentro de mí, que era comprometerme con la vida, o sea, no solamente encontrarle sentido a mi vida, sino qué propósito tiene mi verdadero yo al estar aquí. Y el propósito fue naciendo, caminando, dándome cuenta de que no solo todo lo que hacía para mí mejoraba la vida también de los demás. Y yo diría, pues, esto es así, pero ha de empezar por mí. Entonces, cuando ya empiezo adelante en la ONG, me daba cuenta de todo eso, es cuando me llegó y yo dije, claro, esto se ha creado para mejorar las relaciones humanas, pero empieza por uno. Si no, no mejoran. Seguimos haciendo las mismas cosas, con los mismos rollos de siempre. O sea, creyendo que estamos viviendo y lo que estamos es sobreviviendo.
Incluso lo decimos a veces hasta de changa y de eso, ¿no? Y decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, aquí sobreviviendo. Oye, cuando decimos eso, ¿no será que el inconsciente nos está diciendo algo? ¿Está exteriorizando Sí, lo que porque, conscientemente no somos capaces? pero no nos damos cuenta. En este siglo XXI, lo que hemos de hacer es hacernos conscientes de que hemos de empezar a vivir nuestra propia vida y desde nuestra vida acompañar las vidas de los demás. Oye, Carmen, precisamente con eso nos escuchamos. Yo escribí un pequeño libro que recuerdo que cuando le puse el título, algunas personas dicen, esto es muy profundo. Y, y dice así, a ver cómo es el título, porque ahora mismo como estamos hablando de una cosa y quiero coger un pensamiento, es lo que estoy hablando, lo estoy hablando desde aquí y no desde un pensamiento. Y escúchate para saber, ah no, eso es un curso. Sí, He hecho tantas cosas. pero tiene relación realmente Sí, con tiene con tu relación. sentir. No, tenemos una avispa que nos está acompañando. Que nos acompañe, Vale, que no, nos no acompañe. pasa nada. No pasa nada, sí. Eh, ¿eh? Ajá. Felipe lo tenemos aquí al lado Sí, me está recordando y el nos título está del libro. recordando el título del libro. Sí, Felipe, que siempre es muy discreto, pero ahora acaba de salir en la cámara sí, señor. porque yo creo Y nos que, está echando una manita. ¿verdad? Claro, porque he escrito varios libros. Y como yo escribo y después hago otras cosas, aquello se queda ya allí. O sea, yo vivo el momento presente. No vivo mañana, ni ayer ya, ahora. Y en la hora tengo todo. Y la vida me ayuda. Entonces, el título, vuelve, repítelo. Ah, El alma el habla. alma habla. ¿Te escuchas? Ah, y te hace la pregunta, ¿te escuchas? Fíjate qué coincidencia que la pregunta que te hacía antes, nos escuchamos y has sacado tú un libro hace muchos años Hace muchos que años. habla de eso. Sí, y lo hice en un retiro que hice en los benedictinos. Ujú. De unos días que me dio por quedarme allí y empecé a escribir esas frases y salió un librito de frases. El alma habla. ¿Te escuchas? Porque primero tenemos que escucharnos a nosotros mismos para poder interiorizar y llegar a quien somos realmente. Y no estamos hablando aquí de una cosa del otro mundo. Ujú. Porque como decíamos al comienzo de la entrevista, si nos señalamos a nosotros mismos y decimos yo, señalamos aquí. Podemos llamarle alma, ser o verdadero yo. Es el verdadero yo. Entonces, si nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, él habla. Aunque hable sin voz, pero de alguna forma te guía. Y si no sabemos, yo acepto que no sé. Pero digo, acompáñame, muéstrame el camino, quiero ver. Carmen, cuando hablas de escuchar nosotros mismos, eh, alguna persona podría pensar que está dándole vueltas al coco. Escucharse, decirse cosas, pero por ejemplo, imagínate cuando alguien empieza a decirse, porque yo soy un desgraciado, que no aprendo, que no sé cuánto, porque me tienen amenazado, porque todo el mundo es malo, porque nadie me escucha. Sí, Eso no es. ¿eso qué es? Eso es hacerse daño a sí mismo, pero de una manera exagerada, maltratarse a sí mismo, con la propia mente, con esa zona del cerebro que guarda la memoria de todo lo que hemos vivido. Y estamos machacándonos, haciéndonos daño a nosotros mismos. Nosotros podemos ser nuestros peores enemigos de nosotros mismos. Entonces, para eso que estamos hablando, no interviene la mente condicionada. Interviene otra zona del cerebro que conecta con el verdadero yo y uno ve.
Lo que estoy hablando es meditación. Pero la meditación es vivir presente. Yo ahora estoy mirándote a ti, estoy presente totalmente. Y no estoy pensando lo que te estoy diciendo. Está saliendo solo. Y yo a veces soy la más asombrada de mí misma, de mi persona, de lo que estoy diciendo. Pero sale. Pero para llegar a ese punto hay que practicar el momento presente. Y es muy sencillo. Pero las personas no nos ocupamos de eso, sino de estar en el runguneo ese de la cabeza, de dónde están los personajillos, y no vivir tranquilos. Y para vivir tranquilos es tan sencillo como ahora mismo, y las personas que nos están viendo, observar que está respirando. Y entra el aire y sale por la nariz. Pero también tenemos que cuidar que el grunguneo se puede meter hasta ahí y hacer la respiración pensando. O sea que estamos hablando de que estás muy cuica. Esa zona del cerebro condicionada, ese pensamiento automático que antes me decía una persona, es que me tuvo, pero loca ahí dando vuelta con eso. Sin darnos cuenta, entra un pensamiento automático y nos enganchamos de él. Y te hace sentir. Y crees que eso es real. Eso es una mentira. ¿Y cómo sé yo que un pensamiento automático entró? Porque no estoy tranquila. Casi por lo que siente, ¿no? Es una sensación, ¿verdad? Sí, no es sensación, es un sentir. Un sentir. Es sentirme tranquila, en paz, tranquila. Y siento el aire y observo la luz del sol. Es vivir. Carmen, ¿cómo se hace eso cuando estás rodeada de ruido, de presiones, de necesidades económicas o de escándalo, de polémicas en la calle? ¿Cómo se gestiona eso? Pues simplemente con un simple ejercicio. Y si quieres lo hacemos ahora aquí. Venga. ¿Vale? Simplemente vamos a cerrar los ojos para interiorizarnos mejor. Bien, cerramos los ojos. Y sentimos los pies. Tiene un sentido. Sentir la tierra. Porque la tierra nos ayuda a que nuestra persona se posicione. Porque nuestra persona es la que tiene los conflictos. El ser no tiene conflictos. Entonces sentimos los pies, aflojamos los hombros, los brazos, sentimos el cuerpo flojito. Y ahora vamos a observar la respiración. Y observamos si entra algún pensamiento. Si entra el pensamiento, lo aceptamos. Que eso está ahí, pero no soy yo. Entonces vuelvo a la respiración. Y observo la respiración. Observo el aire como entra y sale ahí en la fosa nasal. No es hacer respiraciones. Las respiraciones es para otras cosas. Esto es observar que estoy respirando. Y siempre estoy respirando, como es natural. Observo la respiración. Y observo el aire como entra y sale ahí en la fosa nasal. Observa ahora que cuando estás en esa observación no hay pensamiento, no hay voces. Estás presente. Estás en ti. Vamos a seguir. Observarás ahí dentro de ti, en ese lugar donde señalas yo, que hay, a ver, un puntito de calma o un espacio de tranquilidad. Y en ese espacio de tranquilidad, ve ahora despacito, abriendo los ojos. Observa que ese espacio de tranquilidad no se va.
y puedes estar rodeado de lo que sea. Y si nos metemos en el conflicto, ya salimos del espacio de tranquilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptar el conflicto, aceptar lo que hay ahí y volvemos a hacer el ejercicio y a estar tranquilos. Qué interesante eso de aceptar el conflicto. Es decir, aceptarlo no significa claudicar ante el conflicto, No, ni resignarse. no. La aceptación tiene un poder tan grande que es una ley divina. Si tú no aceptas, eso permanece. Y si lo aceptas, se va diluyendo, se va liberando y te muestra el camino. Te muestra el camino. La aceptación verdadera desde el verdadero yo es acción. Qué curioso, te lleva a la acción. Sí, señor. A la acción De digamos, seguir tu camino. A lo mejor no sabes ni para dónde vas, ni qué te va a esperar mañana. Pero aceptas que no sabes. Aceptas que esto estoy aquí y se va mostrando, la vida te va mostrando. Vamos a llamarle vida a ese poder superior a nosotros, que podemos dar otro nombre, cualquier nombre, como Dios o como cada uno quiera. Y la vida te lo va a mostrar. A eso, en ocasiones, le podemos llamar intuición, pero en realidad es una certeza que si la pesca, la pesca. Si no, se va. ¿Por qué? Porque entra un pensamiento y te desconectas. para eso, Carmen, hay que ser bondadoso con uno mismo. Muy amable con nosotros mismos. Muy amable. Tenemos una invitada especial. Sí, pero Ella está también. me gusta que esté ahí, fíjate. Sí, acepto que esté ahí y que comparte este espacio con nosotros. Exactamente. Y es una avispa, para que las personas sepan. Sigue, por favor. Sí, en esa bondad, esa amabilidad, ¿tú crees que no somos lo suficientemente amables? No, no. Hemos de ser muy amables con nosotros mismos. Aunque entre ese pensamiento que te quiere hacer sentir que no eres lo suficiente bueno, que no has hecho lo suficiente, que todo eso, escúchalo. Pero no te quedes enganchado ahí. Dice, mira, yo estoy haciendo lo mejor que sé y estoy dando lo mejor de mí y sigo de... Eso se puede confundir, Carmen, con conformismo. En ocasiones nos engaña la mente y entramos en una zona de confort, que no es nada confortable, porque está ella rucu ahí, mira, tú estás perdiendo el tiempo, podías estar haciendo esto, lo otro, más allá, más acá, te empiezas a sentir mal contigo mismo. Yo lo he vivido montones de veces. Lo que pasa es que cuando me llega ya no me engancho, pero ¿cuántas veces me enganché a ese pensamiento automático? Entonces es vivir presente y sentir ese lugar tranquilo y observar nuestro pensamiento, pero de la mente condicionada, de esa que es negativa, es fastidiosa, te quita el poder, te quita la alegría de vivir, te quita el disfrute, te quita todo si la dejamos actuar. Oye, ahora quiero preguntarte por eso de la alegría de vivir y qué ocurrió en un momento determinado de tu vida, pero eso lo vamos a hacer ahora levantándonos aquí porque aquí hace mucho calor ya. Vale, perfecto. ¿Te parece? Sí, señor. Vamos allá. Vamos allá. Ay, qué bien se está aquí. Se está estupendamente. Hacía ¿Verdad? mucho calor fuera, ¿eh? Hacía mucho calor fuera. Esa es la ventaja y la desventaja de tener una terraza y poderla disfrutar, ¿no? Y elegir, ¿no? Aquí corre el aire. Está... Carmen, yo te quería preguntar, porque cuando se llega a esas reflexiones tan profundas, a ese conocimiento del ser y a ese continuo aprendizaje, porque tú eres una mujer que te consideras
más alumna que maestra, porque me dices que continúas aprendiendo y continúas evolucionando y en un momento de tu vida tú vives en pareja, tienes hijos. ¿Qué ocurre ahí? Porque hay un momento en el que la pareja... ¿qué ocurre con la pareja? Pues eso es larguito de contar, porque viví en pareja sin estar juntos, 10 años, porque no tomaba la decisión de terminar la relación. Fíjate tú lo que puede sufrir un ser humano viviendo una relación que no es nada nutritiva, que no nos nutre, que no estamos viviendo por aparentar una familia, que los hijos, y todo para que los hijos tuvieran a papá y a mamá. Pero eso es un error. No, o sea que las decisiones en nuestra vida marcan un antes y un después. Entonces me di cuenta de eso. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces a él no le gustaba. Él vivía muy apegado a mí, demasiado. Y yo necesitaba seguir caminando. Para mí fueron unos momentos muy dolorosos de mi vida, muy dolorosos. Porque por un lado yo no lo quería dejar, porque en realidad yo no tenía a nadie, no tenía otro hombre, ni me había enamorado de nadie, ni nada. Simplemente quería vivir. Él vivía adicto al alcohol. Y para poner un poco de humor en toda esta aparente tragedia, porque la vida de las relaciones es lo que es, recuerdo que lo acompañé un día a Alcohólicos Anónimos. Y cuando regresó, yo más contenta. Yo dije, ay, por fin va el hombre a caminar y a coger y ser dueño de su vida. Y dije, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Dice, yo ahí no vuelvo, ahí no estoy en una cuerda de borracho. ¡Qué bueno! Mira, yo me miré abajo y yo dije, no sirvió de nada. Tanto empeño para que este hombre asistiera a una reunión. Y todos eran borrachos menos él. Es curioso, ¿verdad? Como a veces tenemos la percepción de que el problema está afuera, lo tienen otros, pero nosotros no. No. Y entonces, claro, yo aceptaba al padre de mis hijos y lo ayudé siempre porque después tuvo un accidente de coche que se quedó muy mal físicamente. Y eso me amarró más a él compasivamente. Pero llegó el momento que hasta eso ya no podía ser. Y recuerdo que los dos, juntos, en un taxi, fuimos a firmar el divorcio. Pero seguí, de alguna forma, él vivía en el piso de arriba, yo en el de abajo, y seguí siempre ocupándome un poquito de su vida, pero no viviendo la vida que él quería conmigo. Uh-huh. Hasta que murió. Entonces... Es un momento complejo, complicado de tomar decisiones Sí. que son duras, porque hay un sentimiento de, quizás de apego, podría ser la palabra, Carmen. No, yo diría, yo no sentía apego hacia él. Lo que sentía era que de alguna forma era el padre de mis hijos. Y yo habría de hacer algo por él, porque por toda esta vida es el padre de mis hijos. Claro. Y entonces es lo que yo llamo amor compasivo. Sigue sintiendo amor por esa persona, pero ya no puedes vivir la vida que él quiere conmigo. Yo recuerdo como anécdota, en esos espacios que ya estábamos separados, el llegar, lo que nunca había hecho, con un ramo de flores. Ay, es que yo te quiero tanto. ¿Y por qué no nos casamos de nuevo? Yo dije, no, cariño, ya eso ya pasó. Yo te agradezco muchísimo las flores. Te agradezco muchísimo que tú estés
ahí, pero no. Yo sigo estando aquí y te ayudo en lo que pueda, pero decido yo. Tú no. Entonces son momentos que lo dices desde el amor y no hay conflicto. Pero llegar a ese punto es lo que hablábamos antes en el jardincito, que hay que ocuparse de nuestra vida para uno poder después comprender al otro en el lugar que está, no hacer juicio de esa persona, a pesar de sus dependencias, a pesar de sus apegos, a pesar de sus adicciones, y permitirte ser. Eso, permitirte ser. Ahí tomaste decisiones a sabiendas de que la otra persona no las iba a entender, a que, bueno, él iba a lo mejor a sufrir un poco, pero Sufrió muchísimo. ¿quién sufrió mucho? Él, Él sufrió mucho. mucho. ¿Tú eres consciente de ese sufrimiento? Sí, sí, mucho. Sin embargo, Y llegar a unas cosas que no me gustaría decirlas, pero es necesario. Llegó al punto de que atentó contra mi vida. O sea, yo hubiera sido una también de las listas. Y ahí fue cuando yo dije, no, ya no. Ahora sí que hay que tomar distancia. Me seguiré ocupando en lo que pueda. Y él se vino abajo después de eso. ese momento es muy importante, Carmen, por la trascendencia que tiene de cara a muchísimas personas. Hay muchas mujeres que han vivido esa situación que tú estás describiendo en este instante y que no han sabido resolver por miedo o por cualquier circunstancia que tuviera. Sí, ¿tú ese momento cómo lo afrontaste? Fue un momento en que donde volvió a presentarse mi ser. Y lo voy a decir claramente. 2 o 3 días antes, en la misma calle, habían matado a una mujer, su pareja, con unas tijeras. Y yo estaba en el escritorio y yo tenía unas tijeras largas de metal que lo usaba para los papeles. Y él estaba tan enfurecido de que no quería esa separación. Entró a la oficina, cogió la tijera y cuando va a clavármela, salió una fuerza de mí, pero también muy firme. Y ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Sabes lo que te va a ocurrir a ti? Vas a la cárcel. Pero no tenía miedo. La ausencia de miedo, pero porque estaba en mi ser, estaba presente. Y esa presencia es la que a mí me ha salvado la vida montones de veces. Y entonces él se quedó como asombrado, como que vio la situación y puso la tijera sobre el escritorio. Y se fue. ¿Y después qué hizo? Al otro extremo, al papel de víctima. Me voy a matar. Me voy a matar, yo no quiero morirme, si tú no estás conmigo, yo me suicido, yo me mato. Y le dije, con mucho amor, pero con mucha firmeza, mira, si tú te vas a matar, lo vas a hacer tú contigo, yo no voy a hacer nada. Y te voy a decir algo más, no me voy a sentir culpable, porque yo no lo voy a hacer. Y ahí fue donde ya él se quedó ya, dice, con este ya no puedo. Entonces fue cuando ya ahí empezamos a arreglar los temas del papeleo, que también se resistía, porque tú no tienes sino lo opuesto, y todas esas cosas que se dicen en esos momentos, porque no quieren. Y luego eso, para que tú veas lo que es la vida, se termina la relación y al tiempo él vivía en un piso y yo en el de abajo. Él se echa una pareja, la mitad de edad que yo, y me la presenta, yo la saludo. Y eso duró un par de años. Y luego
pues pasó lo que pasó. Que él estaba en Tenerife con su familia y le dijo a sus hermanas, yo voy a dejar esa relación, yo no puedo vivir eso. Pues la dejó de verdad, porque le dio un infarto y murió. Ah, caramba, que coincidió con... En la decisión de dejar esa mujer. Ujú. Carmen, ¿tú O crees? sea que es una vida, yo sé que esto no es fácil para mí hablar de estas cosas, es primera vez que lo digo y está mi hijo frente escuchándolo, ¿vale? Pero es así, porque la mujer tiene mucho miedo y como los perritos, igual, ¿no? Que hablábamos antes de empezar esto, como esos perritos que tú iban hacia ti y que te querían y de tu tranquilidad, los perritos no te hacen nada. Yo también lo viví y también te lo compartí antes de la entrevista. ¿Cómo lo viví? Que esos 3 perritos venían hacia mí a un lugar que fui porque necesitaba estar en paz conmigo un tiempo. Y se acercaban los perritos y yo les hablaba. Les decía, pero bueno, ese es el recibimiento que me dan. ¿Por qué se ponen tan bravos? ¿Por qué se ponen así? Y yo caminaba despacito, hablándoles hacia ellos, y yo regulaba. Iban para atrás y se fueron. Entonces el poder que llevamos el ser humano dentro es tan inmenso, y no son palabras mías, que muchos seres lo han dicho, que no somos conscientes de lo poderosos que somos, más allá de cualquier medida. Y no son palabras mías. Y es así. Tomar conciencia de eso, Carmen, es fácil. ¿Mm? No es fácil, ¿verdad? No, no hay que vivir. Yo llevo en esto, que no quiere decir que todas las personas tienen que, porque yo atiendo personas y comparto y acompaño sus vidas y sus crisis existenciales. Y algunos yo me asombro porque lo que a mí me costó un montón de tiempo, otras personas lo consiguen antes. Entonces, no hay nadie igual a nadie. Eso es conciencia. Eso es que también tenemos que aceptar que no vivimos esta sola vida. Venimos con cuestiones aprendidas. Pero tenemos todavía que aprender otras lecciones de vida. Y en ello estamos. Darnos cuenta y ser conscientes de eso nos lleva el tiempo que haga falta. Pero no hay que apurarse en buscar para tener una respuesta. Carmen, tú estuviste durante un proceso de tiempo, una vez decides retomar tu vida con firmeza y con amor, estuviste en esa búsqueda, aprendiendo, adquiriendo conocimientos, encontrando el para qué de muchas cosas y el porqué de algunas. ¿Hasta dónde llegaste en ese viaje que todavía continúa? Pues eso es paso a paso. Es conectarse con la experiencia del día a día. Aquí no hay una fórmula. No existe. Ni existe, solo existe un camino, y es un camino hacia nuestro interior, y de nuestro interior caminamos hacia afuera. Lo que hay que quitarnos son los miedos, porque el miedo es lo peor que tiene el ser humano y no lo deja avanzar. Entonces, ¿qué hacer con los miedos? Primero que nada, aceptar que tengo miedo y que es natural que tenga miedo. Y además el miedo es el sentimiento más antiguo que tenemos los seres humanos, desde que éramos muy primitivos. Teníamos miedo que cualquier bicho nos viniera y nos comiera. Entonces primero es aceptar que tengo miedo. Y desde que aceptas que tienes miedo, hay algo que se afloja. Y después una pregunta hacia uno mismo. ¿A qué tengo miedo? ¿A
que pase esto, aquello, lo otro, tal, o hacer aquello, o que van a pensar, que van a decir, que un montón de cosas te llegan. ¿Y yo qué quiero? ¿Yo quiero avanzar o me quiero quedar aquí, atrapado en el miedo? Miedo al miedo. Entonces decido acompañar al miedo y hacer aquello que quiero hacer. Y me lo llevo de la mano. Y cuando llego allí, el miedo ya no está. Pero he logrado lo que quería. Qué bonito eso de acompañar al miedo, llevarlo de la mano. ¿Cómo se explica eso, Carmen? Porque el miedo lo sientes. El miedo lo sientes. Y si lo sientes, habla con él. ¿A qué tengo miedo? Pues tengo miedo a esto y esto. Pues voy a ir haciéndolo poquito a poquito, pasito a pasito. Voy a ir acompañando porque nadie consigue nada por arte de magia. La magia la llevamos dentro. Aquí no estamos diciendo historietas de que hay algo por ahí que te venden para que esto ocurra. No, eso ocurre dentro. Entonces, hay miedos como el que yo sentí de dejar a mi pareja. 10 años tuve que estar para tomar la decisión. Y pasaron ahí en esos 10 años montones de cosas. Yo sentí mucho miedo al crear la ONG. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con tanto sufrimiento humano? Me voy a meter en todo esto. Pero sigo adelante y acompaño ese miedo. Y empiezan a suceder cosas. Y así hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pasito a pasito. Lo que pasa es que el ser humano quiere las cosas ya. Claro. Y si es posible, ayer. Claro. Y eso no. En todo ese tiempo han pasado por esta casa muchísimas personas. Has escrito varios libros, has acompañado a muchas personas en centros, has trabajado con instituciones. Sí, tienes un recorrido impresionante de implicación social. ¿Cómo te sientes después de ese recorrido tan vital de estos últimos, por decir, 20 años? Pues son 33. 33 años. En los 8 que pasé en Al-Anon y los 25 en la ONG. Simplemente me siento tranquila, me siento en paz, porque no me reprocho nada. Como todos los seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores, y me quedo siempre con lo que aprendo. Aprendo y sigo adelante. Oye, voy a parar un momento ahí porque dice, no me reprocho nada y reconoce que puedes haber cometido errores. Sí, señor. Muchísimos, como todos los seres humanos. Y aún así no te reprochas. No me reprocho porque eso fue la consecuencia de una decisión. Y si yo no tomo decisiones, no avanzo. Entonces, ¿qué es lo que me reprocho? Que no se dieron mis expectativas. Entonces, como no se dieron mis expectativas, en vez de hacerme daño y decirme, mira tú, que yo no sé qué, yo no sé cuánto, y yo no, esto no se ha dado, pues tomo otra decisión, pero evito el autocastigo. ¿Y se aprende en ese momento? Sí, señor. Hacerlo consciente y sentirlo, no con la cabeza, sentir, sí. Y si hay que llorar, se llora. He llorado muchas veces. Y si hay que sentir lo que se hay que sentir, se siente. Somos seres sintientes y hay que sentir. Carmen, ¿los hombres también lloran? Sí, señor. Igualito que las mujeres. Cuando yo atiendo a un señor y empieza a llorar, yo digo, qué maravilla, porque ya estás llegando a ti. Y estás dejando atrás ese patrón. Los hombres no lloran, tienen que ser fuertes. Y como decía mi abuelo, si no fumas y bebes y está yo no sé qué, o no decir nada. Se supone. No
Eso. Pues no, mi niño. Entonces, tenemos que dejar atrás muchas creencias, muchos patrones de conducta, muchas formas de vida, que si sabemos que eso ya no nos sirve, hay que dejarlo atrás. Carmen, ¿y si dejamos atrás este sillón y nos damos un paseo? ¿Qué te Me parece? parece estupendo, ¿Y no tienes miedo? en absoluto. Pues vamos a darnos el paseo. Sí, señor. Vamos. Vamos, Carmen. Pues adelante. Sí. Carmen, Qué simbólico es esto que estamos viviendo hoy. ¿verdad? Porque yo estoy vendiendo el edificio. Sí. Termina un ciclo total de mi vida y me voy para el campo y ya compré la casa. Es como volver otra vez al lugar de partida, ¿verdad? Algo así, pero con otra persona. Claro. Ahora a vivir simplemente lo que la vida me ofrece. Nada más, Sin exigencias, ¿no? sin Sin nada. pretensiones casi. ¿no? Exactamente. Solamente con una certeza interior de seguir siendo útil a las personas, pero abriéndome a la vida a que se haga la voluntad de la vida, no lo que yo quiero. Qué bonito eso, ¿eh? Es la aceptación de que somos mucho más aparentamos, ¿verdad? Somos parte de ese universo tan grande Sí, que además es curioso porque somos igualmente grandes nosotros a pesar de lo diminuto que somos, ¿no? Sí, ese universo está en nosotros también, ¿no? exactamente, así es. Qué bonito eso. Fíjate que la casa que se está reformando para yo mudarme a ella, cuando entré para verla, había un pedacito como de piedra con una frase que decía: elijo ahora vivir mi vida por salud. El hijo ahora y decía eso, Sí, sí. caramba. Allí la tengo escrita, que por cierto no se lo pedí a la dueña, que le dije que me lo guardara, pero no sé si ella lo guardó. Porque como me quedé con la experiencia, ya no me importaba ni verlo. Es tremendo. Hay que ver cómo nos movemos en diferentes lugares, ¿no? Pero y en todos los lugares podemos tener experiencias, a pesar de ser de lugares distintos, experiencias similares. Sí, ¿eh? sí, porque allí de alguna forma yo preparo todo para lo que la vida me ofrezca. No que tenga expectativas, no que estoy decidiendo esto, aquello, lo otro. No, estoy, digamos, mostrando un camino, si se da bien y si no también. Ahora, Carmen, con esto de las nuevas tecnologías, parece ser que no te has resistido a ellas, sino que vas a formar parte también vas a aprovecharlas de alguna manera para transmitir tus conocimientos y todo eso que tú llevas dentro, ¿no? Yo creo, es una opinión que tengo yo, ¿no? Yo creo que puedes llegar a muchísimas personas aprovechando esta tecnología y será bueno. Es que ya lo estoy haciendo. ¿Mm? El pasado martes se empezó como un curso online y, y todos los martes a las 11 de la mañana pues saldremos a la red. Qué bueno. Una jovencita que se llama Esther, Ajá, que me está enseñando ajá. a este nuevo camino, porque para mí es totalmente nuevo Sí. y desconocido el tema de las redes.
Fíjate, Carmen, que estamos frente al mar, a la orilla del mar, ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo las montañas que tienen que ver con tu nacimiento, que tú naciste en Valle Seco. Y con lo que a mí me gusta la montaña. ¿Te gusta ¿Sabes la qué? montaña? Me enamoró la casa que vi porque la tomé y vi las montañas. Y eso fue lo que me enamoró de la casa, Fíjate. las montañas. Y el mar que nos une con, Sí. con esa tierra tuya también, Sí, como es Venezuela, en la que viviste y desarrollaste gran parte de tu vida, ¿no? sí, así es. Así es. Sí, el azul del mar, como el de tus ojos, ¿eh? Las montañas que te atraen y que te vieron nacer y que te vas a reencontrar con ellas ahora, te vas a reencontrar de alguna manera querida, además, deseada, ¿no? Sí. Y esperaba ese momento. Y ya está llegando. Camino. Y te agradezco de todo corazón este compartir mi vida contigo, porque no lo había hecho de esta forma con nadie. Entonces te lo agradezco de todo corazón, hermano del alma. El agradecimiento es mutuo, Carmen, sinceramente, profundamente agradecido por esa entrega, por esa verdad que siempre me has transmitido y que hoy la podrán ver muchísimas personas, pero no por verla, sino por hacerla suya, por sentirse identificado con tu mensaje y porque tu mensaje les va a servir para mejorar su vida, para sentirse seres auténticos y para cumplir con el milagro de la vida de una forma digna. Así es. Y que jamás olvidemos que el amor ha de estar siempre primero en nosotros y que eso no es de egoísmo, es algo tan necesario y de vital importancia para que no nos enfermemos, para que podamos vivir realmente y disfrutar la belleza de estar aquí en esta vida. Que así sea, Carmen. Gracias. Gracias.